En agosto de 1522, tras un peligroso viaje desde Cuba en el que varias personas perdieron la vida, Catalina Suárez Marcaida llegó a la costa del Golfo de México para encontrarse con su esposo, el líder de los conquistadores y gobernador de Nueva España, Hernán Cortés. La acompañaban su hermano, Juan Suárez de Ávila, y uno de los tenientes de Cortés, Gonzalo de Sandoval, estaban flanqueados por 30 hombres armados a caballo. El grupo fue recibido por Cortés en su base en Coyoacán, a 1,5 leguas, casi 4 millas, de la recién conquistada Ciudad de México, con gran pompa y ceremonia. En su honor, se realizaron juegos de justas y torneos en la plaza del pueblo. Sin embargo, en menos de 2 meses, Catalina murió, y Cortés quedó bajo sospecha de su asesinato. Sabemos muy poco sobre Catalina. Sus padres eran Diego Suárez Pacheco de Ávila y María de Marcaida Vizcaína, y su familia era de Granada. Se cree que nació alrededor de 1498, lo que la situaría entre los 17 y 18 años cuando se casó con Cortés en 1516, cuando él tenía 30 o 31 años. Catalina había viajado inicialmente a las Indias en 1509 con su madre y sus hermanas, quienes iban a servir como damas de compañía de la nueva virreina de Cuba, María de Toledo, esposa de Diego Colón y sobrina del duque de Alba. El hermano de Catalina era amigo cercano de Cortés, con quien compartía una encomienda, una concesión de trabajo indígena que era la principal recompensa para los conquistadores en el periodo colonial temprano, y es a través de Juan que se presume Catalina conoció a su futuro esposo. La escasa evidencia sobre la vida de Catalina es frustrante y contradictoria. Según algunos, era una buscadora de oro pobre que veía en Cortés la oportunidad de una vida mejor. Sin embargo, aunque su familia no era rica, el hecho de que fuera dama de compañía de la virreina de Cuba sugiere que estaba bien conectada y probablemente pertenecía a la pequeña nobleza. Probablemente pertenecía a una clase similar a la de Cortés, quien había viajado a las Indias 5 años antes para buscar fortuna. Había participado en la conquista de Cuba bajo Diego Velázquez en 1511 y se estableció en la primera capital de la isla, Asunción de Baracoa, donde se convirtió en el notario del pueblo. Famoso mujeriego, para 1512 ya tenía una hija con una chica indígena, bautizada como Leonor Pizarro. Diego Velázquez fue padrino de la niña y recompensó a Cortés nombrándolo magistrado municipal en Santiago de Cuba al año siguiente. Pero su relación finalmente se deterioró, y parece que Catalina fue parte de la razón de esto. En 1514, Cortés tuvo su primera disputa con Velázquez por asociarse con, y posteriormente liderar, un grupo de colonos descontentos que querían más concesiones de trabajo indígena de las que Velázquez estaba dispuesto a otorgar. Cortés fue enviado a Santo Domingo bajo arresto, pero el asunto se resolvió más tarde. Al año siguiente, Juan Suárez trajo desde Santo Domingo a su madre y 3 hermanas. En ese momento, había muy pocas mujeres españolas en el Caribe, y según el biógrafo de Cortés, Francisco López de Gómara, las hermanas Suárez eran muy solicitadas. Cortés cortejó a Catalina, pero fue encarcelado por Velázquez cuando rompió su promesa de casarse con ella. Según Gómara, Velázquez estaba enamorado de la hermana de Catalina. En Nueva España, se esperaba que cuando un hombre y una mujer se comprometían, podían empezar a tener relaciones sexuales, pero eventualmente se casarían. Esta promesa a veces se registraba frente a familiares y amigos, y quizás un sacerdote, para proporcionar a la futura novia alguna garantía. Si un hombre retiraba su acuerdo de matrimonio, la mujer o sus familiares podían presentar una queja formal. Gómara afirma que Catalina demandó a Cortés por no cumplir su promesa, y él finalmente accedió a la boda para mantener su favor con el gobernador. Muchos sugieren que el matrimonio fue forzado por Velázquez, pero según el reformador social español Bartolomé de las Casas, Cortés estaba tan feliz como si ella fuera la hija de un duque. El conquistador y cronista Bernal Díaz del Castillo afirmó que Cortés se casó con ella por amor. El matrimonio pareció apaciguar a Velázquez. Después de que tuvo lugar, Cortés fue nombrado alcalde de Santiago. En 1517 se convirtió en el administrador legal del Consejo de Santiago, antes de ser designado líder de la tercera expedición a México en 1519. Esto significó que marido y mujer estuvieron separados durante 2 años y medio, desde febrero de 1519 hasta agosto de 1522. Sin embargo, si Velázquez hubiera tenido su voluntad, la pareja no se habría separado en absoluto.
Poco después de nombrar a Cortés, Velázquez cambió de opinión debido a rumores inquietantes sobre las ambiciones políticas de Cortés, que se demostraron completamente justificadas cuando el supuesto viaje comercial se convirtió en una misión ilegal de conquista y colonización. Bernal Díaz afirmó que, durante la conquista, Cortés escribió a Catalina sobre Tenochtitlán y le envió regalos de joyería. Sin embargo, Díaz también testificó sobre la gran promiscuidad de Cortés y su posesividad sobre sus mujeres. Independientemente de si hubo amor entre la pareja, y a pesar de la lujosa recepción que se le dio a su llegada a Nueva España, la mayoría de las fuentes coinciden en informar sobre la infelicidad de Catalina cuando descubrió la magnitud de la infidelidad de su esposo. Se decía que estaba particularmente celosa de su relación con Malintzin, o Doña Marina, la principal intérprete de los conquistadores. Malintzin dio a luz a un hijo de Cortés, Martín, en 1522 o 1523. No sabemos si Catalina vivió para ver o escuchar sobre este niño, o incluso sobre el embarazo, pero estaba al tanto del asunto, al igual que todos los demás. Catalina estaba tan infeliz que su sirvienta, Ana Rodríguez, testificó que había expresado su deseo de no querer vivir más. La noche en que murió hubo una fiesta y un banquete, y muchos de los asistentes informaron que la pareja discutía en voz alta. Algunos testigos dicen que Cortés proclamó que no quería tener nada que ver con Catalina, y se le escuchó admitir que tenía ambiciones de casarse con una mujer más acorde con su estatus ahora que era el gobernador de Nueva España. Una testigo llamada María Hernández informó que esta fiesta tuvo lugar en torno al Día de Todos los Santos, por lo que podría haber sido la noche del 31 de octubre o del 1 de noviembre de 1522. Hay relatos contradictorios sobre cuándo exactamente Catalina y Cortés se retiraron a dormir esa noche y si lo hicieron al mismo tiempo. Algunos dicen que ambos se retiraron a las 10 de la noche, otros afirman que fue más tarde. La mayoría coincide, sin embargo, en que para la 1 de la madrugada, y quizás tan temprano como las 11 de la noche, Catalina ya estaba muerta. La causa nunca se ha probado. Algunos sugieren causas naturales, relacionadas con un corazón débil o incluso asma, otros proponen mal de madre, una condición difícil de definir, a veces asociada con la histeria o una enfermedad relacionada con el útero u ovarios. Otros afirman que Catalina fue estrangulada por su marido. Hay evidencia que sugiere que muchos sospechaban de Cortés desde el principio, pero pasarían algunos años antes de que se hicieran acusaciones formales. Cuando el caso salió a la luz, fue una vez más debido a las acciones de Cortés contra su antiguo superior, Diego Velázquez. Después de asegurar la conquista de lo que ahora es el centro de México, Cortés deseaba continuar su expansión para demostrar aún más su valía a la corona. Desafortunadamente para el conquistador, sin embargo, nombró a Cristóbal de Olid, un viejo partidario de Velázquez, para conquistar Honduras. Olid viajó a Cuba desde México en busca de refuerzos y se reunió con un envejecido Velázquez, quien decidió vengarse de Cortés persuadiendo a Olid para que desobedeciera su autoridad. Esto enfureció tanto a Cortés que, en una cuarta carta a la corona española, denunció al gobernador de Cuba y amenazó con enviar una fuerza para arrestarlo, un ultimátum que no tenía la autoridad ni la jurisdicción para llevar a cabo. Cortés envió a Francisco de las Casas para derrotar a Olid, y partió él mismo para unirse a la expedición el 12 de octubre de 1524, para cuando llegó en 1525, Olid ya estaba muerto. Con él, llevó al último tlatoani, o emperador, de los mexicas aztecas, Cuauhtémoc, a quien Cortés luego torturó y ejecutó bajo cargos dudosos de conspirar para matarlo. Mientras Cortés estaba en Honduras, Nueva España descendió al caos, con los colonos involucrándose en lo que el historiador J. H. Elliot ha descrito como una guerra civil virtual. Fue en este punto que el Consejo de Indias en España, cada vez más receloso del recién nombrado gobernador de México, decidió tomar medidas. Se lanzó una investigación sobre las actividades de Cortés, con Ponce de León designado como juez y enviado a Nueva España en noviembre de 1525. Cortés regresó de Honduras en mayo de 1526 y sus seguidores lograron recuperar el poder, solo para ser despojado de él unos días después cuando Ponce de León llegó y suspendió a Cortés como gobernador. Cortés obtuvo una audiencia con Carlos V en España, dejando México durante 2 años en marzo de 1528. Como resultado de esta reunión, convenció al rey de sus servicios y fue recompensado con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, aunque no recuperó su gobernación de Nueva España. En cualquier caso,
Para entonces ya se había dado una orden real para iniciar una nueva investigación sobre Cortés, decretada por Carlos en Madrid el 5 de abril de 1528. Cortés fue defendido en la corte por el duque de Béjar, quien lo hizo en parte para obtener un arreglo matrimonial para su sobrina, doña Juana Zúñiga, hija del conde de Aguilar, con el recién ennoblecido conquistador. Se casaron al año siguiente, y Cortés finalmente obtuvo la novia que consideraba apropiada para su estatus elevado. La investigación oficial sobre las actividades de Cortés comenzó en febrero de 1529. Una de las acusaciones contra él era que no temía a Dios y no respetaba las órdenes del rey. Se afirmaba que había estado malversando dinero y se investigó la tortura de Cuauhtémoc. El 29 de enero de 1529, el conquistador Juan de Burgos comenzó a investigar los detalles sobre la muerte de Catalina, cuya madre y tío ambos habían acusado a Cortés de su asesinato, concluyendo que ella había sido estrangulada. La investigación sobre la muerte de Catalina a menudo se ignora en los trabajos sobre Cortés. Si se menciona, generalmente es solo una nota al pie. El biógrafo de Cortés simplemente afirma que ella murió sin haber tenido hijos. Aunque Gómara discute la investigación a la que fue sometido Cortés, no alude al hecho de que una investigación por asesinato formaba parte de este proceso, ni insinúa ninguna sospecha en torno a su muerte. La evidencia de la investigación se encuentra en el Archivo de Indias, en Sevilla. La pesquisa secreta, o investigación secreta, tiene 100 folios y ha sido en gran medida descuidada por los historiadores que escriben sobre Cortés. Es descartada, por ejemplo, por el historiador del siglo XIX William H. Prescott como una conspiración contra el conquistador por parte de sus enemigos. A pesar de admitir que nunca examinó el documento, Prescott rechazó los testimonios por ser en su mayoría de personas desconocidas, por lo tanto, sin valor. Sin embargo, en la década de 1920, dos académicos mexicanos, Alfonso Toro y Francisco Fernández del Castillo, examinaron la evidencia de la investigación. Toro declaró a Cortés culpable, mientras que Fernández del Castillo lo encontró inocente. En el centro del veredicto de inocencia de Fernández del Castillo estaba el hecho de que Cortés nunca fue juzgado oficialmente por asesinato y que hubo muchos que testificaron en su favor. La facción de Cortés presentó una narrativa de una mujer enfermiza con un corazón débil y un historial de desmayos, que sucumbió a una enfermedad de la que supuestamente había estado sufriendo durante años. El conquistador Juan de Salcedo incluso proporcionó anécdotas específicas sobre la mala salud de Catalina que databan de antes de la conquista de México, cuando vivían en Cuba. También hubo testimonio de Juan González de León, quien afirmó que Catalina tuvo un terrible desmayo en un jardín en Coyoacán ese mismo año. González de León estuvo en la cena a la que asistieron Catalina y Cortés la noche de su muerte. Recordó que ella dijo que se sentía tan mal como el día que se desmayó en el jardín. Otro conquistador, Pedro Rodríguez de Escobar, declaró que, 2 semanas antes de su muerte, Catalina había estado extremadamente enferma. Como se mencionó, la sirvienta de Catalina, Ana Rodríguez, escuchó a Catalina decir que quería morir. Rodríguez interpretó esto como una manifestación de desesperación y humillación por las numerosas infidelidades de su marido. La historiadora María del Carmen Martínez Martínez, quien en 2023 escribió sobre la vida y muerte de Catalina, argumentó que esto también podría haber sido la declaración de una mujer simplemente harta de sentirse tan enferma. Fernández del Castillo también afirma que una testigo clave, Juana López, ayudó a colocar el cuerpo de Catalina en el suelo desde la cama y aseguró no haber visto marcas alrededor de su cuello, ni en ninguna otra parte de su cuerpo. Alfonso Toro contrarrestó esto, diciendo que López admitió que no tenía una vela, por lo tanto, podría no haber visto bien. López tenía solo 13 años en ese momento, por lo que podría haber sido ingenua respecto a lo que había sucedido. Su testimonio también afirmaba que Catalina estaba enferma, pero no dio detalles sobre esta enfermedad. Otra razón por la cual Fernández del Castillo dudaba del asesinato es porque la investigación tomó tanto tiempo. También sospechaba de las acusaciones de la familia de Catalina, las cuales no se levantaron inmediatamente. Pero dado el poder que Cortés ejercía, no es sorprendente que la madre y el tío de Catalina esperaran hasta que él hubiera caído en desgracia. Cortés estaba acostumbrado a tener autoridad y poder absolutos en la Ciudad de México. 2 jueces designados por la corona para investigarlo, Ponce de León y su sucesor,
Marcos de Aguilar, murieron ambos en circunstancias sospechosas, con Cortés sospechoso de haberlos envenenado. Cortés eventualmente respondió a la acusación de que había asesinado a su esposa. En 1534, sugirió que Catalina, una mujer enfermiza que había sufrido de un corazón débil y se desmayaba mucho, a veces hasta el punto de parecer muerta, había fallecido por causas naturales. Este testimonio fue apoyado por el conquistador Diego de Soria, quien escribió para refutar los cargos contra Cortés, diciendo que las personas que habían testificado en su contra eran sus enemigos, por lo tanto, estaban sesgados. Alfonso Toro, sin embargo, mostró que los hombres que testificaron a favor de Cortés todos tenían encomiendas u otras recompensas otorgadas por Cortés por sus servicios durante la conquista. También hay muchos testimonios en contra de Cortés y una narrativa muy diferente, la de un marido mujeriego y una esposa celosa, ofrecida por el otro lado. Una amiga de Catalina, una mujer española que la había acompañado desde Cuba, afirmó que a menudo peleaban, él era violento y Catalina le tenía miedo. Cuando Cortés pidió ayuda en medio de la noche, declarando que su esposa estaba muerta, muchos testigos afirmaron que había marcas de pulgares en el cuello de Catalina, indicando que había sido estrangulada. Más de una docena de personas testificaron que Cortés mató a su esposa. Otros murieron antes de poder hacerlo. María Hernández, una amiga y testigo, declaró que Cortés había maltratado a Catalina desde que vivían juntos en Cuba, y que Catalina temía que algún día moriría a manos de él. El testimonio de María de Vera, una conquistadora y la persona que colocó el cuerpo de Catalina en el sudario, proporcionó evidencia que sugería que había sido estrangulada con una cuerda, asesinada, como el conde Alarcos, una leyenda española sobre un conde que mata a su esposa para poder casarse con una princesa. Ana Rodríguez dijo que había moretones alrededor del cuello de Catalina cuando fue encontrada. Rodríguez claramente culpó a Cortés. María Hernández elaboró, diciendo que los ojos de Catalina estaban muy abiertos, como si se hubiera ahogado, sus labios grisáceos y espumaba por la boca, con sangre en la cara y un rasguño entre las cejas. Cortés afirmó que las marcas de pulgar encontradas en el cuello de Catalina ocurrieron mientras intentaba evitar que se desmayara. Sin embargo, Toro comparó las descripciones de Catalina de quienes vieron su cuerpo y encontró que eran consistentes con el estrangulamiento. El testimonio de María Hernández fue particularmente convincente. Toro señaló que Hernández no era una mujer con conocimientos médicos técnicos, no habría sabido que estos eran signos de estrangulamiento si hubiera querido incriminar a Cortés. Según Toro, no solo fue estrangulada Catalina, sino que ella resistió, y es probable que hubieran luchado durante 10 a 15 minutos antes de su muerte. El tratamiento de su cuerpo también despertó sospechas. Según los testimonios de los testigos, Cortés estaba ansioso por cubrir la cabeza de Catalina con una manta, y el fraile Bartolomé de Olmedo atestiguó que había prisa por meterla en el ataúd. A nadie se le permitió ver su cuerpo. Normalmente, un médico habría atendido después de una muerte repentina, pero no se llamó a ninguno. Era costumbre realizar autopsias cuando se desconocía la causa de la muerte, pero esto no se permitió. No hubo cuerpo presente en la misa, ni hubo velatorio después del funeral. Según todos los relatos, parece que el entierro fue apresurado. Según Olmedo, Cortés ignoró el consejo de los frailes que le informaron que sus acciones inusuales estaban atrayendo atención. La investigación original sobre la conducta de Cortés en Nueva España continuó hasta 1534. Cortés nunca fue juzgado por asesinato, aunque los rumores nunca desaparecieron por completo, en gran medida fueron ignorados. En 1589, Juan Suárez de Peralta, sobrino de Catalina, escribió el Tratado del Descubrimiento de las Indias. En su relato, Suárez afirma que Catalina murió por causas naturales, desestimando las acusaciones contra Cortés. Sin embargo, la madre y el tío de Catalina siempre mantuvieron que ella fue asesinada. El editor moderno del Tratado de Juan Suárez de Peralta, Giorgio Perissinotto, afirma que la opinión pública de la época era que ella había sido asesinada, y que Carlos V pudo haber intervenido personalmente para suprimir el juicio y evitar dañar la reputación del famoso conquistador. En cuanto a Cortés, habiendo cimentado su narrativa de la conquista mediante una serie de cartas a Carlos V detallando sus heroicas hazañas impresas y publicadas, todas para 1525, se aseguró de que su versión de los eventos fuera la primera conocida.
No sería ideal para la corona española que el líder de su gloriosa conquista fuera encontrado culpable de asesinar a su esposa española. La manipulación de la narrativa permitió a Cortés consolidar su estatus y mantener su reputación relativamente intacta, incluso si la verdad sobre la muerte de Catalina Suárez Marcaida sigue siendo una cuestión de debate y sospecha histórica. En cuanto a Cortés, habiendo cimentado su narrativa de la conquista mediante una serie de cartas a Carlos V detallando sus heroicas hazañas impresas y publicadas, todas para 1525, se aseguró de que su versión de los eventos fuera la primera conocida. No sería ideal para la corona española que el líder de su gloriosa conquista fuera encontrado culpable de asesinar a su esposa española.